Súper. Muy buenos días, soy Victoria Ribó y voy a presentarles un caso de una paciente del Dr. Sachs junto con el Dr. Kastner. Se trata de una paciente de sexo femenino de 94 años que consultó el 20 de agosto de este año en contexto de control de un ojo ciego doloroso, que era su ojo izquierdo. Como antecedentes médicos, se trataba de una paciente hipertensa con hipotiroidismo y ataxia, y dentro de sus oftalmológicos destacaba pseudofagia de ambos ojos. La cirugía había sido llevada a cabo el año 2012 y ella llegó con presiones sobre 40 en su primer control en el ojo izquierdo, sin antecedente de glaucoma previo. Se dejaron como hipotensores acetazolamida, atropina y Linsoft, y al tercer día ya vuelve a consultar. Se constatan agudezas visuales de 0,5 mejor corregida en el ojo derecho y un ojo ciego en su ojo izquierdo. Las presiones bajo tratamiento hipotensor llegaron a 8,24 y en la biomicroscopía del ojo derecho destacaba un lente intraocular multifocal in situ sin hallazgos patológicos. Mientras que en el ojo izquierdo se veía un grado de quemosis a nivel nasal, además de atalamia y un contacto completo entre la córnea y el lente intraocular sin otras lesiones evidentes en la cámara anterior. En el fondo de ojo derecho se veían hallazgos completamente normales y en el fondo de ojo izquierdo era difícil en realidad ver detalles, pero impresionaba una papila de bordes netos y retina aplicada en el polo posterior. Se decidió suspender acetazolamida, se solicitó ecografía B, IOL-Master y OCT de mácula y un control con exámenes. Esta es la ecografía B. En este caso se puede constatar que la retina estaba correctamente aplicada, que no existían desprendimientos coroídeos ni hemorragia supracoroidea. Existía un grado de desprendimiento del vítreo posterior con algunas zonas a nivel periférico todavía de adherencia y algún grado de condensación a nivel vítreo. En el IOL no se pudieron en realidad rescatar muchos datos, no estaba el dato de la profundidad de la cámara anterior, como dije, era un ojo atalámico, pero sí el largo axial que era de 24,5. El OCT del ojo izquierdo era el que pueden ver en pantalla, no se puede ver muy bien debido a la falta de transparencia de los medios, pero en general se puede ver una arquitectura relativamente conservada e impresiona que la coroidea también estaría de un grosor normal. Se llega entonces al diagnóstico de un glaucoma bidireccional del ojo izquierdo. Se mantuvo en tratamiento con atropina, con Brisoft y además se agregaron corticoides tópicos. Y se presenta el caso a retina y se decide hacer una vitrectomía asociada a irirectomía y alopectomía y sonorectomía. En los controles postoperatorios, al primer día estaba favorable, la agudeza visual era de 42 metro, la presión se había normalizado a 17 y se podían constatar al menos 2 iriectomías permeables con el lente multifocal in situ y se mantuvo tratamiento con mixto y con hipotensores tópicos. Se controló también a la semana y a las 3 semanas en su postoperatorio, llegando en el último control a una agudeza visual de 0,2, por lo tanto un outcome en términos de agudezas visuales bastante favorable. Ahí podemos ver una imagen del postoperatorio, se puede ver que ahí hay 2 iridectomías y además se ve la cámara correctamente formada y su lente intraocular. El glaucoma maligno se trata por una entidad que fue primeramente descrita por von Graff en 1869. Esto era para describir una complicación de distintos procedimientos oftalmológicos que podían llevar ya sea a un estrechamiento o bien aplanamiento de la cámara anterior. El nombre glaucoma maligno se debía a la pobre respuesta al tratamiento convencional de la época. Existen distintos diagnósticos diferenciales y probablemente el más importante sea el bloqueo pupilar. Ahí tenemos en la imagen A el caso de un bloqueo pupilar donde vemos que existe este estrechamiento a nivel periférico, pero no a nivel central, versus el caso del glaucoma unidireccional donde vemos que este estrechamiento se da tanto a nivel central como periférico. Otro punto de distinción importante en este cuadro es la presencia de una iridotomía permeable, que en el caso del glaucoma maligno nos permitiría entonces descartar la presencia de un bloqueo pupilar si es que no existe respuesta a él. Vemos también los desprendimientos coroideos. Esta es una complicación que se puede ver en algunos casos, que puede presentarse con hipertensiones, pero también en algunos casos de hipotensión ocular, hemorragia supracoroidea, y ahí vemos una imagen en que, si bien en general se va a presentar con un aplanamiento de la cámara anterior, también se puede presentar con profundización de la misma. Vemos una ecografía al lado que muestra la clásica imagen en kissing, y que esto muestra entonces que la ecografía B sirve para los diferenciales. Se han descrito distintas teorías respecto de la fisiopatología del glaucoma bidireccional, incluyendo el pooling posterior de acoso, el bloqueo ciliolenticular,
La obstrucción hialoidea anterior, que le da una importancia a la hialoides anterior como vía de paso del humor acuoso en la fisiopatología de esta entidad, la actitud sonular, y también algunos detractores de estas teorías como Quigley. Pero en general lo esencial es lo que podemos ver en esta imagen de acá, en que se produce una mal dirección del acuoso, se acumularía detrás de la zona vitrea y esto generaría que haya un desplazamiento hacia anterior del complejo iliolenticular, generando esta estrechez de la cámara anterior. El glaucoma maligno entonces se describe en un 2 a un 4% de pacientes que se someten a cirugía en contexto de un glaucoma bicirrangular primario. Generalmente se da después de cirugía filtrante, pero también se puede dar después de múltiples otros procedimientos oftalmológicos, incluyendo otras cirugías como fagomulsificaciones, procedimientos mínimamente invasivos como los MICS, por ejemplo, se han descrito casos después de GAT, y también de algunos procedimientos láser como idiotomías, fotocoagulaciones, capsulotomías posteriores, ciclofotocoagulaciones, e incluso después de procedimientos que pudieran parecer tan inocuos como inyección de viscoelástico. Como les mencionaba, es una anteriorización del diafragma irido-lenticular, también puede ser de la hialoides anterior en el caso de los pacientes afágicos, y se genera un estrechamiento progresivo de la cámara anterior a nivel central y periférico, generalmente va acompañado de un incremento de la presión intraocular como el caso clínico expuesto, pero se han descrito también casos en pacientes que tienen presiones intraoculares normales e incluso bajas. En la mayoría de los casos se va a requerir la presencia de iridotomía permeable para poder hacer el diagnóstico diferencial de un bloqueo pupilar. Tanto así que en algunos casos es necesario que se haga la iridotomía si es que esta no está previamente. Muchos pacientes cursan con una miopización, que van a describir como una mejoría de la agudeza visual para cerca. En la literatura se demuestra que puede ir desde menos 2.5 hasta menos 8 dioptrías, y el fondo de ojo dilatado, también la ecografía va a ser necesario para poder descartar desprendimientos coroides o hemorragias supracoroides. Ahí vemos algunas imágenes que muestran este estrechamiento en la biomicroscopía, y también podemos ver una gonioscopía que muestra una rotación anterior de los cuerpos ciliares. Las imágenes que sirven para el apoyo diagnóstico son la ecografía B, como decía recién, para los diferenciales, la UEM, que va a permitir también tener un enfoque dinámico. Como podemos ver acá, se logra ver perfectamente el estrechamiento de la cámara anterior central y periférico, la rotación anterior de los cuerpos ciliares y, por supuesto, el desplazamiento hacia anterior del complejo iliolenticular. El OCT segmento anterior es una imagen que no es indispensable, pero que también puede ser un aporte o complemento en el diagnóstico. El manejo del glaucoma maligno tiene tres pilares que son fundamentales, incluyendo el manejo médico, la terapia con láser y, por supuesto, el manejo quirúrgico. Es importante saber que los mióticos están contraindicados. Dentro del manejo médico está el uso de midriáticos y cicloplégicos, y es importante saber que el uso de cicloplégicos debiera mantenerse a largo plazo, dado que la suspensión de los mismos se asocia con recurrencias del cuadro. Esto generaría una parálisis del músculo ciliar. Los corticoides cumplen con un rol antiinflamatorio, y también tenemos el uso de hipotensores, específicamente supresores del humor acuoso, incluyendo beta bloqueadores e inhibidores de la amiglasa carbónica, como pudimos ver en el caso expuesto. Además, también los agentes osmóticos cumplen un rol. Estos van a generar un grado de condensación a nivel del vitrio, y esto generaría el desplazamiento hacia posterior del diafragma iriolenticular. La terapia láser se describe en general con un efecto que es más bien transitorio. Esto produce una estabilización de las presiones intraoculares al generar una vía de paso y de comunicación entre la cámara anterior y la cámara vitrea. En general, acá lo que se hace es una iridotomía, además de una hialoidotomía y capsulotomía posterior. En el 50% de los casos no va a existir respuesta frente a este manejo y se va a requerir pasar al manejo quirúrgico, como también vimos en el caso expuesto. En este caso lo que se hace es una vitrectomía que va acompañada de sonulectomía, iriectomía y capsulectomía, generando entonces una vía de paso, pero ahora de carácter definitivo. Además, también se recomienda hacer una extracción del cristalino en pacientes fálgicos, sobre todo en aquellos que tienen catarata. Este es un estudio que muestra diferentes outcomes respecto de los distintos manejos. Podemos ver cómo las recurrencias son bastante altas, un 100% en el caso de los pacientes que reciben solamente manejo médico, un 75% en pacientes con manejo láser. En este caso tenemos una vitrectomía anterior y vemos que baja casi un 60% versus una vitrectomía completa que llega al 0%. Acá se habla de un manejo más bien profiláctico en pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar un glaucoma bidireccional en el ojo contralateral al ser sometidos a cirugía de catarata. Entonces, en estos pacientes se haría una vitrectomía parsplana de manera preventiva. Esto es algo que es bastante discutible, pero es algo que se ve como punto de discusión en diferentes papers.
A modo de conclusión, entonces, el glaucoma maligno es una entidad que afortunadamente es poco frecuente, pero de muy difícil manejo, generalmente es unilateral y también generalmente se da en el periodo postoperatorio temprano. No obstante, acá tenemos un caso en que vimos que la cirugía de catarata se había llevado a cabo en el año 2012, así que también puede ser en el postoperatorio tardío. Es más frecuente en pacientes que tienen antecedentes de glaucoma por ser angular primario, pero también puede darse en pacientes sin antecedentes de glaucoma, como el caso expuesto. Pacientes con cirugía filtrante van a tener un riesgo que es mucho mayor, pero también se puede ver en múltiples procedimientos y en general el mayor riesgo es en ojos fáquicos, viéndose también en casos de pseudofaquia con menor frecuencia en casos de afaquia. Es importante el diagnóstico diferencial, sobre todo el bloqueo pupilar y en estos casos la iridotomía permeable juega un rol que es fundamental y el manejo tiene sus tres pilares, médico, láser, llegando en al menos un 50% de los casos a requerirse un manejo quirúrgico. Finalmente quise incluir ese video, un video de la academia que muestra un poco el manejo quirúrgico, no sé si... Sí. Sí. Hello friends, here I present surgical management of a case of malignant glaucoma post-YAG capsulotomy. Our patient here is a 70-year-old hypertensive female with long-standing pseudophakia in both eyes. There was a difference of opinion as my glaucoma colleague felt that a filtering procedure was necessary as peripheral anterior synechiae had already formed. But I was wary of performing vitrectomy with trabeculectomy as my past experiences were not that encouraging. I decided to go ahead with complete pars plana vitrectomy with AC reformation, which involved releasing all synechiae, creating multiple surgical iridectomies, along with forming a single chamber by making a iridozonulohyalodotopy. Patient was counseled in detail about the need for trabeculectomy later, listing all the options we had both through anterior and posterior approach. Complete vitreous removal is absolutely essential as prolapsed vitreous may be the causative factor that might have led to aqueous misdirection. A thorough anterior vitrectomy and pars plana vitrectomy is done with PVD induction so that vitreous is removed to maximum possible extent. All posterior synechiae are released using a iris repositor through side port AC entry, and through the same AC entry, intraocular forceps are used to release all anterior synechiae as well. Occluded YAG peripheral iridectomy is clearly noted when pars are released. The 23 gauge vitrector is then used to create more than one peripheral iridectomies at an ergonomically easy inferior location. Iridectomies are later enlarged and converted in iridozonulohyalodotopy through posterior approach under direct visualization of the tip of the 23 gauge vitrector. It is extremely essential that this part of the procedure is not blind and clearly visible to avoid postoperative failure of such openings. The rationale behind creating large and multiple openings is to avoid failure due to blockage of a single and small opening in postoperative period. Superior location may also help avoid visual phenomenon due to large inferior openings, but may be difficult to perform, especially through posterior approach, and may increase surgical manipulation and duration. A large air bubble is left in AC. Injection moxifloxacin with dexamethasone is given to control postoperative inflammation. And you can very well see the postoperative 1 week pictures where the eye is absolutely quiet and the pressures are well controlled with no anti-glaucoma medications. Hope this video helps in better management of such challenging cases. Thank you, and feedback is most welcome. Bueno, felicitaciones, doctora, muy completa y ordenada su revisión. Usted dijo que tenía visión cero al comienzo. Sí. Claro, es importante eso de saber si, porque uno pudiera estar tentado a descartar ese ojo si es que tiene visión cero y decir, bueno, porque vamos a someter una vitrectomía y hacer todos estos procedimientos, una señora de 90 y tantos años con una visión cero. Entonces me parece muy atinado el que se haya hecho la vitrectomía, pero no sé cómo tomar la decisión, porque
claro, uno puede haber dicho, bueno, este ojo está, vamos a hacer algún otro procedimiento que le quite el dolor, porque eso no tiene ningún tipo de pronóstico. Lo que pasa es que yo cuando vi el paciente, en realidad lo dio el doctor Kastner, y él me llamó para verlo. Y en ese momento que ya un control de la primera consulta, ya tenía visión de luz. La visión ya era mejor. Y la vi claramente. Pero venía con el hijo, que el hijo tenía también una edad más o menos avanzada, porque ella tenía como 90 años, y el hijo preguntó varias veces si ameritaba no hacerse la cirugía o dejarlo así. Lo preguntó más de una vez y lo conversamos con Alan, y yo insistí, yo le dije, mire, yo creo que esto ella va a perder la visión probablemente si sigue así, y además que tenía mucho dolor, a pesar del tratamiento médico. Y eso no la estaba dejando vivir bien, digamos, esos días ya estaba siendo muy comprometida, se sentía mal, no comía, entonces tenía un compromiso de estado general importante. Así que le insistimos en que era mejor hacerlo, y después, obviamente, el hijo estaba súper agradecido porque vio que la señora al día siguiente se sentía bien, los días posteriores no tenía ninguna molestia, y más encima después veía letras, o sea, estaba muy agradecido el hijo. Pero se consideró no hacer nada en algún momento, especialmente por parte por la de la señora. Claro, le da visión cero y dice uno, bueno. Pero ya no tenía visión cero. Sí, claro, ella tenía algo visión. Claro, sí. Claro, con visión 000, claro, tal vez uno no hubiera hecho nada, tal vez. Sí. Hola, Hola. ¿qué tal? Mauricio Parroquia acá. ¿Se puede comentar algo? Sí. No, Mauricio, solo cortito, quería felicitar a la Victoria por la presentación que hizo. Yo hice una presentación fin de semana en el Congreso Franco-Chileno, parecía hasta, ellas estaban allá, todas las chicas las vi ahí, y realmente hubiera preferido que la Victoria presentara, porque creo que lo hizo mucho mejor de lo que yo lo hice. Así que la quiero felicitar, porque está muy completo y perfecto. Muy bien. Muy bien. Mauricio, ¿tú ibas a comentar algo? Sí, oye, bueno, siempre es importante estos casos comentarlo, el tema este es muy importante. Así que muchas gracias. Pero yo quería decir que, claro, me llamó la atención la mejoría visual que tuvo. Y claro, el otro día comentamos un tema, se produce una reverberancia acá del sonido, no sé por qué, del NPL, el tratamiento del NPL, que yo hice una revisión a raíz de un caso de trauma en el hospital. Y hay que asegurarse de revisar el NPL, que por lo menos sea en las posiciones de mirada, no solamente derecho al frente, sino que en mirada lateral, nasal, lateral superior, lateral inferior, nasal superior, nasal inferior, que la habitación esté oscura, o sea, asegurarse que está en NPL, pero aún así, siempre yo creo que lo hicieron súper bien ahí, porque lo manejaron, le dieron una oportunidad, pero más que nada por el dolor de la paciente, pero mejoró la visión. Así que estuvo súper bien, encuentro yo. Y lo otro que quería comentarle, eso este señor que le puso en el video de la academia aire en cámara anterior, yo siempre, a veces les dejo aire cuando opero las FACO, pero puede producir un bloqueo angular también si se te va la burbuja para atrás, me ha pasado también. No sé por qué le puso el aire en cámara anterior en ese caso, tal vez por la hemorragia que tuvo de la iridectomía que hizo, no sé. Gracias. Lo más probable es que sea eso. Una cosa más en relación a lo que dijo Mauricio, lo de NPL, es difícil operar a un ojo que no tiene visión. Y una de los únicos situaciones en que a veces amerita cirugía son los ojos con trauma ocular. A veces con trauma que tienen grandes hematomas subretinales extensos, a veces en kissing y no tienen visión, y los pacientes hay un porcentaje de ellos que recupera visión. Entonces, esas como las excepciones para operar pacientes que no tienen visión en absoluto, es el trauma con grandes hematomas y cosas que a veces sí vale la pena operarlo. Y me tocó ver en El Salvador, pacientes con visión en el auto, pacientes con visión cero. Yo creo que vimos por lo menos 2 o 3 durante muchos años y que después tenían visiones buenas. Uno de ellos inclusive tuvo visión normal, después me acuerdo. Le daban unos corridos hemorrágicos y fue increíble ese paciente. Y mejoró. No, o sea, absolutamente. Hay un tercio de los casos que recuperan NPL. Sí. Y bueno, lo otro vi que esta señora que operamos, que ya tenía visión al segundo control, le logramos ver la papila. Se la vimos con Alan y la papila tenía una excavación de 0,2, una cosa así.
Entonces, cuando tenía el cuadro, entonces eso también llamaba a proceder a hacer una cirugía porque se vio un ojo que tenía potencial. Y efectivamente era así. Bueno, esa visión también de Cerode fue en la primera semana, creo, ¿o no? Pero fue los primeros días del operatorio, poco tiempo. A lo mejor después con el tiempo podemos esperar un poquito más. ¿Más comentarios? Estamos silenciosos hoy día. Bueno, lo otro que podría comentar muy cortito es que este caso es diferente al caso que vimos, que presentamos el otro día, en que una persona estuvo como 10 meses, una paciente con glaucoma maligno se terminó operando después de muchos meses. Las cirugías con estos sellados son mucho más urgentes porque tienen una atalamia muy importante. A veces el glaucoma maligno es con cámara estrecha, pero no una atalamia, y eso a veces se puede mantener médicamente un tiempo y operarse más tardíamente. Yo creo que estos casos, como el de deseo, son mucho más urgentes. Hay que resolverlo antes por la córnea, por todo eso. El doctor ¿Doctora Queveque? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Hola, Andrés. Oye, felicitaciones por la presentación, muy bonita. Como siempre, el nivel muy alto de presentación. Una pequeña pregunta para los más expertos y, en el fondo, para que les quede alguna respuesta a los residentes, sobre todo, es en caso de que estén operando una catarata, una cirugía que van a tener que hacer siempre, y estén en presencia o sospecha de esto, ¿cómo lo manejarían? ¿Se estaría indicado manejarlo directamente, hacer alguna maniobra, algo para poder cerrar el ojo, o ante la sospecha de una supracoroidea, como un diagnóstico diferencial, no harían nada? Esa es como la pregunta. Buena pregunta. Pues dice en caso de una hemorragia específicamente que te ocurre durante la operación de catarata. No. Si durante la cirugía de catarata se ve signos de un glaucoma maligno, empezamos a perder cámara, el iris empieza a ir para afuera y vemos que hay una hipertensión ocular de una cirugía de catarata simple. Esta discusión yo la tuve hace un tiempo, la tuvimos en otro lugar, y sería interesante saber si es que ustedes recomiendan hacer con el detector anterior una esclerotomía, bajar un poco la presión o solamente dar manitol. ¿Cuál sería el manejo? Claro, lo importante ahí es hacer el diagnóstico diferencial con una expulsiva. Exacto. Ese es el punto más importante, ¿no? Sí, a veces, mira, este cuadro de glaucoma maligno a veces se puede ver intraoperatoriamente en cirugía de catarata, que no se le llama específicamente glaucoma maligno en esa condición, pero es el mismo mecanismo. Líquido de la infusión de la pieza de mano pasa por la zónula hacia atrás, empuja el vitrio y tú terminas con una cámara estrecha que te impide meter instrumento dentro del ojo y terminar la cirugía en cualquier etapa de la cirugía. Entonces tiene un estrechamiento violento de la cámara anterior. Eso yo tenía otra presentación donde mostraba en parte eso ahí. El doctor Manuel Yugin en un video de la academia muestra eso, Ricardo. No sé si esos videos de la academia que mostró recién la Victoria. Si te colocas Manuel Yugin, él tiene un video de eso ahí. Bueno, la cosa es que es complejo porque en primer lugar lo que dice Samir, hay que descartar de que no esté pasando nada en el polo posterior. Porque puede ser que durante la cirugía de catarata se produjo espontáneamente o porque tuviste un momento de hipotonía durante la cirugía de preditos coroideos o seroso o inclusive hemorrágico. Entonces, lo primero que hay que hacer, si uno tiene una cámara estrecha, debiera hacer, si es que lo permite la cirugía en ese momento, es hacer un fondo de ojo, colocarte la oftalmoscopia indirecto y mirar. Hay un coroideo, no hay nada. Aún así se te pueden escapar ciertas cosas porque es difícil poder examinar toda la retina en ese contexto. Pero uno podría hacer un fondo de ojo, descartar primero que no hubiera nada, y si no hubiera nada, claro, en teoría uno podría hacer tal vez una vitrectomía si tiene a mano en los vitrectores, si tiene la capacidad de hacerlo, tal vez hacer una vitrectomía para profundizar la cámara y ahí continuar la cirugía. Que es un poco lo que hacemos en cámaras extremadamente estrechas, muy estrechas, en pacientes con cámara muy estrecha y tiene una catarata dura, y a veces uno ya parte haciendo una vitrectomía anterior muy pequeñita
para agrandar la cámara y poder hacer una cirugía. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que yo he escuchado de personas que le ha ocurrido esto es que han parado la cirugía, han cerrado las incisiones con edema, con punto, con lo que sea, y han esperado, le han puesto al paciente manitol, le han dado acetazolamida, han esperado 1 o 2 horas en recuperación o donde sea, y después los han vuelto a meter al pabellón y la han operado. Eso lo he escuchado más de alguna vez de historias de colegas. Y también es una alternativa tal vez. Oye, sí, eso a mí me ha pasado en pacientes altos miopes, porque a veces el líquido se va para atrás y te empuja la cámara hacia adelante. Y justamente lo que he hecho, que me ha pasado muy pocas veces, pero un par de veces, es parar la cirugía porque, y cerrar por mientras hasta que se le pase, ponerle manitol. A veces se pasa muy rápidamente y entonces lo más importante es descartar que no sea una expulsiva, porque si esperas un buen rato y se pasa, bueno, tal vez puedes seguir la cirugía. En los altos miopes y los vitrectomizados pasa eso, pero ahí hay otro fenómeno. Y lo que pasa es que los altos miopes vitrectomizados, bueno, los altos miopes son parecidos a los vitrectomizados porque tienen un vitrio muy líquido en general. Tiene una parte de la cámara posterior que se puede mover, digamos, no es un vitrio sólido. Entonces funcionan un poco como los vitrectomizados. Y lo que pasa es que cuando tú estás haciendo una cirugía de catarata y tú extraes los instrumentos y los vuelves a meter, cuando tú extraes los instrumentos se te aplasta la cámara anterior. En ese momento pasa líquido de la cámara posterior a través de la zónula y la cámara posterior te queda con menos volumen. Cuando tú metes de nuevo un instrumento con flujo, tienes una cámara posterior, un vitrio que tiene menos volumen, entonces la cámara anterior se te amplía y el diafragma hidrocristaliano se te va hacia atrás y terminas con una cámara hiperprofunda, con unas masas o un saco por ahí atrás que dificulta mucho la cirugía. Entonces hay un juego de cámaras ahí en esos ojos que no es fácil de manejar y que ahí hay que tomar algunas precauciones, algunas cosas. Hay gente que coloca un ganchito en Eso lo he visto yo. Y claro, funciona. hay gente que utiliza, cuando se le produce precisamente bloqueo, que se aplasta la cámara, no cuando se agranda. Cuando se aplasta, usan ganchito que no se aplasta. Hay otros que usan unos cublen para separar el iris de la cápsula y ahí obtienen un mecanismo. Entonces hay un juego que no es fácil de flujo de cámara anterior y posterior que hace que la cámara se aplaste o se profundice demasiado y ambas situaciones molestan. Claro, ahí la idea es igualar las presiones de la cámara posterior y de la cámara anterior. Y para eso usan ganchitos de regla, en altos miopes, alguna persona, Guillermo lo usa de regla, pone, qué sé yo, un ganchito y estira el iris, un solo ganchito. Sí. Y ahí evita todo este bamboleo que es bastante típico en los altos miopes. Yo tengo una técnica ahí que intenté, que no la he visto nunca, todavía no la veo, pero me funciona. Y es que cuando tú tienes un ojo, tú sacas el instrumento y tienes un ojo muy hipotónico, lo que yo hago es que le pongo suero por la zónula. Estoy con una cánula y le inyecto suero a través de la zónula, un buen rato, despacio, y toco el ojo con el dedo por fuera. Cuando está tónico, ahí meto mi instrumento en cámara anterior. Y ahí evito que haya desplazamiento posterior. Y eso se repite, y lo puedes repetir ahí una cirugía 2 o 3 veces hasta que terminas tu cirugía. Y eso me ha funcionado bien, pero no sé, algún día lo voy a mostrar porque es interesante. Tengo una grabación ahí, es bueno. Yo creo que una buena y te puede ser famoso también. De repente hasta le ponen mi nombre de repente, sí. Imagínate lo que sería. Otra opción que hago, por ejemplo, en los pacientes que le hago facovitrectomía, yo pongo siempre primero un trocar, que bueno, creo que varios lo hacen, porque que llegase a pasar esto de que aumenta mucho la presión y estoy sospechando de que hay una alteración ahí, o en polo posterior netamente, este paso de líquido hacia la cámara vítrea, con el mismo trocar se puede meter la luz, ver que no haya ningún desprendimiento coroideo, después me meto ahí con el vitrector, o lo pongo atrás obviamente del lente intraocular o de la cápsula mirando hacia abajo, y ahí empiezo a bajar la presión con vitrectomía y con eso obviamente libero las presiones y puedo llenar la cámara anterior. Y también se puede hacer con el vitrector anterior, o sea, por eso traía el tema un poco a colación, que en el fondo uno puede hacer una esclerotomía. Sé que claro, obviamente esto es más en manos de cirujanos más experimentados, pero se puede hacer una esclerotomía a 3,5-4 milímetros del limbo con un cuchillete de paracentesis
y meter el detector anterior justo atrás de la cápsula, obviamente si es que yo sospecho de que es netamente un paso de líquido hacia la cámara, un paso de líquido hacia la cámara vítrea, y se puede descomprimir el ojo y funciona súper bien. O sea, yo esto lo aprendí hace unos años atrás y de verdad que funciona súper bien y permite continuar la cirugía y completarla sin ningún problema, porque reduzco la presión posterior y con eso lleno la cámara anterior y puedo terminar la cirugía sin problema. Sí, perfecto. Buena alternativa. Buena idea. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, estupenda reunión. Pepita, y yo quería decir, perdón, Ya, felicitar primero a la Viti, maravilloso, y a todos los comentarios. Pero le quería contar a propósito de lo que dice Jorge, que la doctora Cocheró, ¿cómo se llama? Cocheró, la super capa por lo anterior hizo toda una de las clases que hizo ella fue exactamente de esta alteración de los miopes y que lo que ella básicamente recomendó en la cirugía es que siempre que ocurra eso, y yo lo hago porque me enseñó la Ceci Torre, que también lo escuchó no sé dónde, en uno de los congresos, que hay que estar permanentemente metiendo el faco o la aspiración, según la etapa de la cirugía en que estemos fundamentalmente en el faco, por debajo del iris, a cada rato, y reformando de nuevo, porque en realidad es efectivamente sistemático que pase este aplastamiento y que se pega, digamos, el iris a la cápsula de cristalino. Y no, fíjate que lo que dices tú, Jorge, lo encuentro súper interesante, pero ella solamente mencionó la maniobra de ir ojo y formando de nuevo la cámara posterior, por así decirlo, a cada rato en caso de que se vuelva a aplastar. Eso metiendo todo, el faco y Rebeca, metiendo el faco Metiendo los dedos políticos. metiendo por debajo del iris y hacer qué ahí. Exacto, y metiendo y como que subiendo el iris, como que volviéndolo a traer suavemente hacia arriba, y se te reforma el tiro. Eso es lo que recomendó él. Bueno, el problema es que al meter un faco en un ojo que ya está medio hipotónico, se te va todo para atrás al tiro, porque el faco tiene mucha presión. Y tú No, pero lo metes como más bien una maniobra mecánica, más que el líquido, es levantar con lo que tengas el iris nuevamente, era lo que dijiste tú, es como una espátula, pero y es operatorio, con lo mismo que estás trabajando. Sin flujo. Exactamente. Sí, porque estas maniobras, cuando se da el diafragma hacia atrás violentamente, yo he visto pacientes que le ha sangrado el iris, he visto pacientes que han tenido rupturas del esfínter, Qué terrible. solo por esa maniobra, que han tenido un poco de ifema, han tenido sangramiento, y ahí mismo no es muy, sí, es algo un poco traumático, sí, cuando ocurre. No, pero fíjate que no, porque apenas tú ves que baja un poquitito y que se te va la cámara para atrás, inmediatamente la levantas, antes de que pase nada. O sea, es como un ongoing process en la cirugía, vas tratando de evitarlo, por así decirlo. Perfecto, no, ahí te entendí, claro, si tú metes el faco y no sé, estás levantando el iris al mismo tiempo con otro instrumento, claro, puede que el líquido vaya directo atrás y te evites todo esto, ¿no? Yo te decía, en caso de que uno mete el faco nomás y no le hace ni una maniobra. No, es mientras tú vas operando, vas preocupándote, apenas tú ves que baja un poquitito, lo vuelves a levantar y sigues trabajando y vuelves a levantar. Eso es lo que hizo ella. Y resulta lo más bien. Lo que hablamos, perfecto. Exacto, pero el ganchito no sé cómo funciona, el ganchito funcionaría manteniendo el iris retraído, eso es lo que, o levantado para siempre. Eso, levantado y retraído. Ya, bien inteligente también.